Demet Özdemir ha hablado. Y no ha sido cualquier cosa, ha sido para responderle a Güldem Yaman y vaya que le ha dado con todo. Se acabó el silencio, señores, porque la actriz ha decidido poner las cartas sobre la mesa después de que Güldem soltara unas declaraciones que, vamos a ser sinceros, sonaron a pura pulla. ¿Qué dijo Güldem? Pues miren, según se rumorea por ahí, Yaman no se guardó nada. Se le entendió como una crítica bastante directa hacia Demet, como si la estuviera señalando por algo, por su comportamiento, por sus decisiones. Ya saben cómo es esto, cuando alguien empieza a hablar en abstracto, es que hay tela que cortar. Y claro, esto no ha pasado desapercibido para nadie. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Güldem, quizás por sentirse aludida o simplemente porque le ha dado por ahí, decidió lanzar su dardito. A lo mejor pensaba que Demet se iba a quedar callada, que iba a pasar de puntillas. Pero, sorpresa, que nuestra Demet es más lista de lo que parece y no ha dudado en defenderse. Y vaya si se ha defendido. La respuesta de Demet Özdemir ha sido, por decirlo suave, contundente. No ha venido a pedir disculpas ni a suavizar las cosas. Al contrario. Ha sido directa, ha sido clara y, para ser honestos, ha sido un zasca en toda regla para Güldem Yaman. Se ha dicho que las palabras de Demet fueron para aclarar su propia versión de los hechos, para desmentir ciertas cosas que se estaban diciendo o insinuando sobre ella. Mucha gente dice que esto es puro drama de famosos, y sí, un poco de eso tiene, ¿quién puede negarlo? Pero también hay algo más, ¿no creen? Para mí, lo que Demet ha hecho es demostrar que no se deja pisotear. Que si alguien la ataca, ella tiene voz y voto para responder. Y no lo ha hecho con indirectas, eso es lo que me gusta. Lo ha hecho de frente. Imaginen la situación, tú estás viviendo tu vida, y de repente alguien que conoces sale en público a decir cosas de ti. Pues normal que te salten las alarmas. Demet ha tenido que sentir que se le estaban atribuyendo culpas o motivaciones que no son ciertas. Y cuando eso pasa, lo más sano es poner un alto y decir, oye, esto no es así. Muchos la critican por responder, dicen que debería haberse quedado al margen. Pero yo sospecho que si se hubiera quedado callada, la habrían dado por vencida, como si todo lo que dijera Güldem fuera verdad. Y eso a nadie le gusta. La gente que la sigue, la gente que la quiere, espera que sea fuerte, que se defienda. Además, pensemos en la industria. Esto siempre genera mucho salseo, muchas noticias, y al final, para los medios, es oro puro. Pero para las personas involucradas, puede ser un verdadero dolor de cabeza. Ver cómo se malinterpretan tus acciones o cómo se te juzga públicamente. Lo interesante de todo esto es ver cómo las dos mujeres, que parecen tener una relación compleja, se están manejando públicamente. Güldem soltó la bomba y Demet, en lugar de negarla o de tirar balones fuera, la ha recogido y la ha devuelto con un golpe de derecha. Me encanta. Es como un partido de tenis, pero en vez de pelotas, usan palabras. Para mí, esto demuestra la personalidad de Demet. No es una persona que se esconda. Ha afrontado la situación y ha dicho lo que tenía que decir, sin miedo a las consecuencias. Y eso, aunque genere más polémica, también genera respeto. La gente valora la honestidad, aunque duela. Así que, señores, el silencio se ha roto. Y no ha sido un susurro, ha sido un grito. La verdad tras las palabras de Güldem Yaman ha sido defendida por Demet Özdemir con uñas y dientes. Ahora la pelota está en el tejado de Güldem, ¿volverá a responder o se quedará callada esta vez? ¿Y tú qué opinas de todo este drama? ¿Crees que Demet hizo bien en responder tan directamente, o debería haberlo manejado de otra forma?